Dice la Biblia así, hermanos, Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y fuésemos, ¿qué más, hermanos? Sin mancha delante de él. Vamos a orar, por favor. Padre, que tenemos tu palabra preciosa frente a nosotros en esta tarde. Y bien haremos en solicitar la guía de tu Espíritu Santo morando en nosotros, para que podamos comprender estos versículos, Señor, y lo que tú nos quieras enseñar respecto a aplicación o aplicarlo a nuestras propias vidas. Te pido, Padre amado, pues que podamos entenderlo y podamos crecer un poquito más como iglesia a través de estos estudios bíblicos que estaremos teniendo, si tú lo permites, el resto de los meses siguientes, para meditarlo, para nuestro provecho espiritual como cristianos, como familias, pero también para nuestro crecimiento a nivel espiritual, a nivel congregacional. Te lo ruego, Señor, y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, decía la semana pasada que les escribió a los hermanos de Éfeso y además lo primero que hace es presenta su salutación, es decir, su saludo, y dice quién estaba con él: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y dice a los santos y fieles. En este caso solamente se presenta él solo, porque cuando él escribió la epístola a los Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta al hermano Filemón, estaba preso. Ya no estaba Timoteo con él en ese momento. Tenía un soldado encadenado, ya sea de su muñeca o de su tobillo, un soldado romano, y estaba rentando una casa. Nos dice Lucas en Hechos capítulo 28, al final del capítulo, nos dice que cuando Pablo llegó a Roma, alquiló una casa porque iba en calidad de preso, por la razón de que había apelado al César, es decir, al emperador romano, y lo llevaron para que exponerle su causa injusta por la cual lo habían apresado los judíos. Y bueno, entonces él apeló a César, le habían dado libertad en Jerusalén, pero él dijo: no, señores, ahora no me voy, ahora apelo a César, dijo, quiero que me lleven con el emperador y exponerle mi causa y quejarme y presentar mi querella, porque eso no se hace. Así que apeló a César, y entonces los gobernantes, pues una vez apelando a César, pues tenían que cumplirles. Así que fue la razón por la cual se lo llevaron a Roma en calidad de preso, y cuando llegó allá, entonces dice la Biblia que estuvo alquilando una casa y ahí vivió, y ahí vivía con un soldado, repito, encadenado por unos 2 años, nos dice la Biblia, y de ahí se termina la historia bíblica del hermano Pablo. Lo demás que sabemos de él, de su resto de su ministerio y de su muerte, bueno, lo sabemos por la historia secular o por la historia judía. Sin embargo, cuando estuvo preso en esos 2 años, fue cuando escribió estas cartas a estas 4 iglesias y a este hermano, la epístola que tenemos llamada Filemón. Y les recuerda a los hermanos de la iglesia de Éfeso que son fieles y que son santos. Recuerda lo que ya miramos: a los santos y a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, y se refiere a la iglesia. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, dice el versículo 2, y del Señor Jesucristo. Y mencionábamos ya el jueves pasado, en el versículo 3 en adelante, comienza Pablo a recordarle a la congregación de Éfeso. Éfeso tenía un pastor. En los tiempos del Nuevo Testamento, hermanos, el término pastor no era tan usado como en la actualidad. Los términos que más utilizaban en aquellos tiempos era propiamente pastor, pero se les conocía más como ancianos o como obispos. Cuando usted lea en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, el término obispo o anciano, se está refiriendo a un pastor. Y no porque un pastor deba ser un anciano, sino sencillamente es un título que el cristianismo adoptó del judaísmo
porque los judíos, ¿se acuerdan? Tenían ancianos y era literalmente, eran personas mayores de edad que ya tenían experiencia tanto en el ramo espiritual como en el ramo de gobierno y de autoridad, de acuerdo a sus propias culturas y su propia tradición, y eran los ancianos. De manera que el cristianismo adoptó ese término para referirse al anciano como al pastor, como aquel que preside en la iglesia. También Pablo le dice obispo a los pastores cuando Pablo le escribió al hermano Timoteo en su primera carta, me parece, no estoy seguro, en la segunda, y le muestra y le describe en la primera carta, primera Timoteo capítulo 3, le describe cuáles deben ser las cualidades o las virtudes de un obispo. Si palabra fiel, le dijo Pablo a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Si alguno quiere ser obispo, en otras palabras, si alguno quiere ser pastor, buena obra desea, tiene un buen deseo en su corazón, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y comienza. Así que ahí se refiere al pastor, al encargado de una iglesia. Bueno, no me gusta la palabra encargado, porque son así como a paquetería, ¿verdad? El encargado de paquetería. El que preside, el que gobierna, el que administra, el que supervisa, el que da de alimento espiritual a una congregación es el pastor, pero también llamado obispo. Ahora, el término obispo en la actualidad es mal utilizado por muchas iglesias, sobre todo la Iglesia Católica y algunas otras denominaciones cristianas. Usan el término obispo para referirse a un rango superior a los pastores. Pero bíblicamente, un pastor, un obispo, un anciano y un presbítero, en la Biblia, hablando bíblicamente, es la misma persona, solamente describe la palabra de Dios diferentes funciones de la misma persona, que es el pastor. Así que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso y el obispo, es decir, el pastor de la iglesia de Éfeso, debía de leer esa carta que estaba escrita no en una hoja de papel como tenemos nosotros, sino que estaba en un rollo de, llámese pergamino, llámese papiro, llámese vitela, y allí estaba escrita esa carta en griego, porque era el idioma común en aquel entonces, un griego, no un griego como el que hoy se habla y se escribe en Grecia, sino es un griego antiguo, es una lengua muerta, porque ya no se habla ese griego, se le conoce como el griego koiné, que fue el idioma que fue escrita en los libros del Nuevo Testamento. Entonces, este rollo, esta carta debía de recibirla el pastor de la iglesia de Éfeso y entonces leerla a toda la congregación. En la iglesia que estuvimos en Rockford, en Illinois, por 7 años o casi 8 años, el primer día que estuvimos ahí, el primer miércoles de estudio bíblico, comencé un estudio bíblico tratando de que fuese exegético y explicativo del libro de los Hechos. Estudiamos todo el libro de los Hechos, los 28 capítulos, versículo por versículo, en la medida que se podía, versículo por versículo. Y duramos cerca de casi 3 años y medio, pasando los 3 años y medio, casi 4, estudiando cada miércoles. Así que imagínense, hermanos, una carta, el libro de los Hechos fue una carta, pero para Teófilo del hermano Lucas. Sin embargo, Efesios, hermanos, solamente tiene 6 capítulos. No vamos a durar tanto tiempo, tantos años aprendiéndolo. A lo que me refiero es que el pastor debía de leer la carta a la congregación, pero imagínense, hermano, cuánta enseñanza Pablo escribió en esta carta para la iglesia de Éfeso. Cuántos cultos debieron haber celebrado para el pastor, el obispo de la iglesia de Éfeso, leerla y luego explicarla a la congregación. Imagínense, hermano, qué bendición. Y digo porque ellos no tenían el libro como nosotros lo tenemos. Era una carta como el libro de Apocalipsis. Fue una carta también que Juan escribió en base a una revelación de una visión que Dios le dio a Juan en la isla de Patmos, donde murió de viejo, de muerte natural, el apóstol Juan, y lo escribió, y esa fue una carta para 7 iglesias cristianas que estaban fundadas en Asia Menor, y una de ellas era la iglesia de Éfeso.
Así que Pablo le escribió a los hermanos de Éfeso y les recuerda que son fieles, que son santos, y luego les dice en el versículo 3, bendito sea Dios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Hablábamos de esto la semana pasada y decía, hermanos, que la palabra bendito significa hablar bien. Pablo lo que estaba haciendo, hermanos, al comienzo de su carta, para que cuando se leyese en la congregación, los hermanos pudiesen hablar bien de Dios. Bendito sea Dios, dijo Pablo. En otras palabras, deben de elogiar a Dios, hablar cosas buenas de Dios. Deben de exaltar a Dios, sus virtudes, sus atributos, su obra. Cuando una persona se muere, hermanos, ¿qué hacemos? Por más mala que haya sido esa persona, por más arrogante que haya sido, ¿qué sucede, hermano? Qué bueno era ese hombre, el mejor esposo del mundo, ¿verdad? Le salen virtudes como nunca las tuvo y las manifestó en su vida, ¿sí o no, hermano? Era tan buena esa mujer, era tan bueno ese muchacho, era tan bueno ese hombre, era tan tierno y tan cariñoso, y no, hombre, era un holgazán, tan trabajador y era un parásito. No, se tiende, ¿verdad?, a exagerar lo que quizás no se vio o lo poquito que tenía, y comienza la gente a hablar bien de esa persona. Eso es falsa, ¿cómo se dice? Eso es falsa alabanza. Pablo no está diciendo de que hay que hablar de Dios cosas que no son, porque de Dios se habla todo lo que es y todo lo que existe y es y se puede ser en una persona. Dios lo tiene, hermano. Amén. Dios lo tiene. Podemos recordar sus atributos, es decir, sus perfecciones, sus cualidades morales, y vamos a darnos cuenta, hermanos, que no hay nadie como nuestro Dios. ¿Verdad que no? No hay nadie. Dios es un Dios vivo. Dios no es un Dios muerto. Nosotros le clamamos, le oramos y alabamos y le pedimos y nos arrodillamos a un Dios que no conocemos, en el sentido de que no hay una imagen de Dios porque Él es invisible, dice la Biblia. Lo veremos cuando estemos frente a Él, en su presencia, cuando estemos en el cielo, ya sea a través de la muerte o a través del arrebatamiento. Vamos a llegar al cielo y entonces en ese plano espiritual vamos a poder ver a Dios. Porque dice la Biblia que estaremos cara a cara y le veremos tal cual es, dice la Escritura. Y entonces, hermanos, podemos saber, nosotros, voy al punto, ¿verdad? Nosotros adoramos a un Dios que no vemos, pero que está vivo. No adoramos a una imagen, no adoramos a alguien que está, una imagen hecha de barro, de piedra, de leña, de yeso. No adoramos ni le pedimos a un Dios que está crucificado. Por cierto, hermano, quiero decirle que los cristianos no usamos crucifijos, porque no creemos en ese Dios que está, en ese Cristo que está crucificado. Él murió, pero fue sepultado y resucitó al tercer día. Así que creemos en un Dios vivo, no creemos en un Cristo que quedó allí colgado en la cruz, martirizado. Creemos, así que no, ni por tradición, ni por algo sentimental, ni por un regalo, un valor sentimental, ni le siquiera las usamos. No deberíamos usar. No debería usar usted. Porque creemos en un Dios vivo, en un Dios bueno, en un Dios bondadoso. Cuando le clamamos a Dios, hermanos, Él nos oye. La religión tradicional lo que hace, hermanos, es que engaña a la gente y la confunde, haciéndolo ver que le pueden clamar a una figura, a una estampilla, a una imagen, que ya no existe esa persona, o que existió, o que quizás no haya existido, no haya vivido, y que ese santo, esa imagen o ese ídolo le va a responder, le va a escuchar y le va a responder. Y la Biblia no enseña eso, enseña todo lo contrario. Eso es idolatría y no debemos de arrodillarnos ni de clamarle a un Dios con minúscula, una D minúscula, porque no tiene vida. El único Dios verdadero es el Señor Jesucristo. Y a Él le damos la gloria y la honra. Ni siquiera le clamamos a María, ni siquiera le pedimos a San Pedro, ni siquiera le oramos a Pablo, ni siquiera le pedimos a Lucas, ni siquiera a aquel primer mártir, al hermano Esteban. Solamente a Dios. Dice Pablo, bendito sea Dios.
bendigan el nombre de Dios, hablen bien de Dios. Así que Pablo lo que hacía, hermanos, él alababa a Dios, bendecía a Dios, elogiaba a Dios, la bondad de Dios. Dios es bueno, amén, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha sostenido a pesar de que hemos vivido y hemos tenido enfermedades muy fuertes. Dios nos ha sostenido. A pesar de que han venido crisis muy lamentables, Dios ha sido con nosotros. A pesar de que quizás no haya la manutención diaria, Dios siempre provee. A pesar de que quizás el trabajo falle, Dios está con nosotros. Puede ser que quizás experimentemos la traición de algún familiar, pero Dios nunca nos falla. Dios es fiel. Dios es bueno con nosotros. Bendito sea Dios, dijo Pablo, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir, cuando Pablo dijo bendito sea Dios, se está refiriendo a que Dios, hay que bendecir a Dios, porque ese es el deber que tenemos nosotros. ¿Se acuerda? Ya leíamos la semana pasada en Romanos 1:18 en adelante, donde dice Pablo que el hombre decidió, dice, como no le glorificaron como a Dios, entonces Dios los abandonó a una mente reprobada. Hacer cosas que no convienen, dice la Biblia. Los abandonó, ¿por qué? Porque se espera que el ser humano alabe a Dios y adore a Dios y exalte a Dios como una manera natural. Los niños, hermanos, no hay que enseñarles que adoren a Dios, ellos quieren adorar a Dios. ¿No es cierto que los niños son los primeros que quieren venir a la iglesia? Va, ya es domingo, ir a la iglesia. Vamos a ir a la tierra, sí, pero cuando salgamos del culto, dicen ellos, ¿no? Porque saben y quieren venir a la iglesia. Y cuando vienen acá, ya vieron cómo salen los niños, pues nosotros les estamos aplacando poquito para que no vayan corriendo a la clase, ¿verdad? Pero salen apurados porque van a su clase, porque van a escuchar historia, porque van a aprender, porque van con otros compañeritos de la iglesia para aprender la palabra de Dios. No recuerdo si les platiqué hace algún tiempo, pero estuvimos hace algunos años en el Estado de México con un amigo pastor allá apoyándole. Y me acuerdo que cuando ya estos niños que les voy a platicar la ilustración ya son unos jovencitos ahora, ya no son ni adolescentes, ya son jóvenes. Pero eran niños como de 6, 7, 8 años, 9. Y los hijos, el papá del hermano dirigía los cultos. Y los niños estaban sentaditos, sus 3 niños más grandecitos estaban paraditos con corbata y con saco, ahí paraditos en la primera hilera de sillas. Y cuando cantábamos los himnos, ellos no sabían leer todavía, estaban muy pequeños, creo que el más grandecito sí, pero el más chico no, y el medio todavía no aprendía a leer, pero se sabían los himnos de memoria. Yo me sé muchos himnos de memoria, ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? Porque a veces cambio la letra, me los aprendí de otro himnario. Pero se olvidan. Pero esos niños, hermanos, se sabían cualquier himno, vas a cantar, y el niño chiquito canta mi hermano, y cantaba más fuerte que los adultos. Esos niños que soltaban, impostaban la voz, ¿verdad? Y cantaba duro, fuerte. Y algún hermano que le tocaba dirigir, que no era su papá, algunos decían, a ver, hermanos, hay que cantar más fuerte que estos niños que están cantando, dice, porque los adultos no cantamos como ellos. Y eso los niños nos ponían el ejemplo. Sin saber leer todavía, se habían memorizado las estrofas, los coros, no solamente de las historias de los cantos bíblicos de la clase de niños, sino de los adultos. Allí estaban. Antes de la predicación, pues salían a su clase respectiva, ¿verdad? Y ellos cantaban con todo su corazón. Porque la naturaleza humana, hermano, Dios nos hizo con ese deseo innato de adorarle a Él. Pablo les recuerda a los hermanos, este es nuestro deber supremo, les dice, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. No solamente el hecho, hermanos, de que Pablo escribió y dijo, bendito sea Dios, está hablando no solamente de que Dios es el que debemos de hablar bien de Él. La pregunta es, ¿usted habla bien de Dios, hermano? Frente a la gente. Es fácil hablar bien de Dios con los hermanos, pero cuando estamos con una persona que no conoce a Cristo, hablamos bien de Dios. Cuando una persona se queja de Dios, una señora un día fue a buscarme a la oficina, allá en la iglesia donde estuvimos antes,
y dice, quiero hablar con usted. Y llegó y me dijo, estoy enojada con Dios porque Dios me trató así, me trató mal, no sabe cómo tratar a mí como mujer. Y usted puede decirme algo. Le digo, yo lo único que le voy a decir es que yo le voy a hablar bien de Dios. Dios sí se acuerda de usted, si no usted ya estuviera muerta. Dios piensa en usted, dice la Biblia, si no usted ya estuviera quizás con sus facultades mentales embotadas. Usted tiene salud y tiene vida y tiene amigos y tiene familia, es porque Dios piensa en usted, porque Dios es bueno. Que usted no esté de acuerdo con la manera y con el método de Dios, eso es un problema suyo, no de Dios. Usted tiene que cambiar su mentalidad porque Dios es bueno. Dios no falla. Dios no nos hace mal. Dios nos castiga. Dios sí nos castiga, hermano. Dios nos castiga cuando nosotros andamos mal, cuando andamos en pecado. Y eso es lo que nos duele. Y nos duele muchas veces porque no queremos reconocer la disciplina de Dios en nuestra vida. Yo le decía a esta señora o a esta hermana que fue allí, le digo, y quizás usted tenga algo en su corazón contra Dios porque usted ha hecho algo malo en contra de Dios. Y quizás se está escondiendo un pecado y se está escudando de que Dios la ha tratado mal. Así que es tiempo de que usted arregle cuentas con Dios. Quizá habla de Cristo, pero no. Dijo, no, ya mi abuelita me habló hace mucho. Pero se habla de Dios, hay que hablar bien, no podemos hablar mal de Dios. No, pues que Dios es injusto, dice mucha gente. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué mueren niños en las guerras? ¿Por qué mueren mujeres embarazadas? ¿Por qué sucede aquello? Y esto, Dios es injusto. Sí, es muy injusto, dicen los cristianos. No, hay que alabar a Dios, hermano. Bendito sea Dios, dice la palabra de Dios. Y voy a terminar con esta parte porque dice, con la segunda parte del versículo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa diciendo Pablo que nos bendijo con toda, ¿qué cosa, hermano? Bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice Pablo, hermanos, Dios ya nos bendijo. ¿En qué tiempo está conjugado este verbo? ¿Presente, pasado o futuro? En todo tiempo, pero ¿en qué tiempo está conjugado este verbo? Pasado. Sí, pasado, ¿verdad? Tiempo pasado. Nos bendijo. Como que Dios dijo, dice Pablo, Dios nos dio su bendición y ya tenemos todo de parte de Dios. Lo que Dios ha preparado para nosotros de bendiciones, de beneficios, Dios ya nos los dio. Eso es lo que está diciendo Pablo. En su providencia, Dios, hermanos, ya ha dado a sus hijos una bendición total y completa. Pablo dijo, debemos que elogiar a Dios, hablar bien de Dios, porque Dios ya nos ha bendecido a través de su Hijo Jesucristo. Ya somos benditos, ya somos bendecidos. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 8:28, hermanos. Romanos 8:28. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Todo ayuda bien, eso es una bendición, hermano. Amén. Cuando usted está esperando hacer algo, está planeando una actividad en su casa, en el trabajo, cuando usted está planeando algo para su vida, usted está creando un proyecto de vida, ya sea familiar, ya sea personal o matrimonial, y las cosas no marchan bien, todo tiene algo de favorable, hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los hijos de Dios, todo lo que sucede, bueno o malo, nos ayuda bien. Dios ya nos bendijo, hermano. Lo que pasa es que no sabemos recibir las bendiciones de Dios como venidas del cielo. Es lo que está diciendo Pablo. Ya somos benditos. Todo lo que usted y yo podemos tener como seres humanos, como hijos de Dios, ya lo tenemos, hermano. Nos bendijo, dice la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Este es un versículo clave también de lo que les estoy diciendo. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Dice la Escritura así, Colosenses 2:10. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, estoy leyendo el 20, es 2:10, perdón.
Y vosotros, desde el 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice el versículo 10, que fue el versículo de la tarea, ¿verdad? De la escuela dominical. Y vosotros, ¿qué cosa, hermanos? Estáis completos en él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. De toda autoridad humana, él es la cabeza. Dice, Cristo es, dice el versículo 10, en él están ustedes completos. No nos hace falta nada, hermano. Amén. En Cristo estamos completos. Usted es de las personas que dice, no sé, algo me falta en la vida. Pues a mí se me parece que le falta el Señor Jesús entonces. Porque un cristiano está completo en Cristo. Estamos completos. Dios nos ha dado una esposa. Amén, hermano. Dios le da un esposo, hermana. O si no lo tiene o lo tuvo, probablemente lo tendrá. Es una bendición de Dios. Joven, dale gracias a Dios por tu papá o tu mamá, o ambos. Tenemos que darle gracias a Dios por los hermanos, es decir, por nuestros hermanos en la carne. Los muchachos, los jóvenes, los señoritas y los jóvenes de la iglesia que están solteros todavía, tienen un hermano, tienen una hermana por lo menos. Dale gracias a Dios por él, por ella. Son bendiciones de Dios. Estamos completos, hermano. Amén. Que nos falla el carro, que le mete el agua a la casa, que un día estábamos en la casa allá en Illinois, estábamos ya en la noche ahí en la cama, mis niños, Miriam y Barak estaban pequeños cuando recién llegamos y estaba lloviendo muy fuerte, me acuerdo, estábamos en la cama ahí antes de dormirnos, orando y leyendo la Biblia, y de repente se nos cayó todo el techo el cielo del techo, ¿no? Había unas goteras, se remojó y cayó en la cama. Pero pues estábamos en familia. Qué bendición estar con la familia, ¿no, hermano? Pasar tiempo juntos. Le decía a mi esposa ahora en la tarde que veníamos de allá por el centro, le digo, mira, vamos a venir con Miriam y Barak ahora que regresen, si Dios quiere, y vamos a ir a este lugar. Y vamos a ir para acá. Porque no sabemos cuándo se nos vayan a ir a la universidad. Bueno, sí sabemos, ¿verdad? Se van a ir algún día. O se nos van a casar, hermano. Ni más los que tenemos jóvenes, ¿no? Pocos años. Si es que no tienen el don de continencia, ¿verdad? Se nos van a casar. Y se van a ir. Y ya estamos viviendo ahorita un poquito, una probadita, ¿verdad? Ya están 4 días allá y ya queremos que regresen. Pero Dios es bueno, hermano, en el Señor estamos completos, nos ha dado una familia, nos ha dado trabajo, nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado muchos recursos, en Él estamos completos. No nos hace falta nada, queridos hermanos, ¿verdad que no? No, tenemos que aprender a disfrutar lo que tenemos. Sea mucho, sea poco, dele gracias a Dios por ello. Dele gracias a Dios por la esposa, por el esposo, hermano. Hay un hermano que lo ha perdido a su esposa. Dele gracias a Dios, hermano, porque un día no la vamos a tener. Y la vamos a extrañar. Por más gruñona que sea la mujer, por más gritona que sea, por más esto, es nuestra esposa, nosotros la elegimos. Hermana, dele gracias a Dios por su viejito, ¿verdad? Por más alocado que sea y por más loquito que sea y por más callado que sea o por muy trabajador que sea y lo ve muy poco tiempo en la casa, dele gracias a Dios por él. Y ya no lo aguanta porque ya es muy juguetón. Un día le preguntaron a no, jóvenes, hace muchos años ahí en la iglesia en Tijuana, los primeros que se casaron del grupo de jóvenes que estábamos en hace muchos años. Era un muchacho, no voy a decir su nombre, y tenía varios, él era del Salvador. Y tenía ya muchos años en la iglesia, ahí en Tijuana, y se puso de novio con una muchacha de la iglesia de muchos años también, y se noviaron, y se casaron, toda la voluntad del Señor, pero él era muy juguetón, siempre, hasta la fecha lo recordamos como
bien juguetón, ¿verdad? Bien, ¿cómo se dice? Bien alegre, ¿verdad? Improvisado y así lo conocíamos y cuando se casaron, le constaban que el día de la boda le preguntaron hermanas, le preguntaron a la muchacha, oye, dice, ¿cómo le va a hacer con tu esposo? Dice, porque es bien juguetón, dice, a ver si no te hace desesperar. No, se llevaron muy bien, obviamente, ¿verdad? Ella tenía un carácter que engranaron muy bien y así debe ser el matrimonio. Engranaron muy bien, nada más que le vino una enfermedad y está en la presencia del Señor. Muy pobre, falleció. Pero tenemos que darle gracias a Dios, hermano, porque Dios nos ha dado todo y lo que tenemos, hermano, ha venido de Dios y estamos completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él. Bueno, vamos a regresar para entrar en la parte final, me quedan 2 minutos. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, ¿qué, hermanos? Bendición espiritual. Bendición espiritual. Ahora, no debemos de entender, hermanos, bendición espiritual como lo contrario a lo material, porque hay un adjetivo que Pablo utilizó, bendición espiritual. Entonces, el término espiritual aquí no se refiere a lo contrario a material, como solemos contrastarlo, sino se está refiriendo Pablo con esta palabra espiritual a la fuente de donde provienen las bendiciones, que es el Espíritu de Dios. Bendición espiritual. Todo lo que tenemos, lo espiritual, lo material, lo secular, todas esas bendiciones vienen de parte de Dios, hermano. No vienen de nuestra creatividad, ni de nuestra habilidad, ni de nuestras capacidades. Viene de Dios. Y eso es lo que les está recordando Pablo a los hermanos de Éfeso. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, es decir, del cielo. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra neumáticos. Es una palabra en griego que se traduce como espiritual. Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Corinto y les habló del hombre carnal, neumáticos, o sarquicos más bien, es el término sarquicos. Les habló también del hombre espiritual, neumáticos. Cuando habló del hombre espiritual, no se estaba refiriendo a aquel que está pegado a la Biblia, sino el hombre espiritual es aquel que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu de Dios, que ha nacido de nuevo a través de la obra del Espíritu Santo, porque es una obra espiritual. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu de Dios. Así que se está refiriendo al nuevo nacimiento que viene de arriba. Y normalmente el término espiritual, que se tradujo espiritual, que viene del término neumáticos, donde viene neumático en castellano, siempre se utiliza en relación con la obra del Espíritu Santo. Así que aquí en este versículo, hermanos, no se refiere a bendiciones no materiales, salud, sino que se refiere a bendiciones que provienen o se está refiriendo de dónde provienen las bendiciones que recibimos. Vienen del cielo, vienen de parte de Dios. Ahora, tenemos, hermanos, todo lo que necesitamos tener. Amén. En Cristo estamos completos. Todas las cosas que pertenecen, mire, segunda de Pedro 1:3, vamos a leer este versículo y ya terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro 1, 3 y 4, dice la Biblia así. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice Pedro, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su obra y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice Pedro en el versículo 2, 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué dice? Ya nos han sido dadas. Todo lo que pertenece a la vida, ¿qué es, hermano? ¿Mande? ¿Cómo? Todo. No solamente lo espiritual, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todo lo que nosotros esperamos tener
respecto a la piedad, es decir, a la vida espiritual y a la vida. ¿Qué es todo la vida, hermano? Lo material, trabajo, familia, salud, casa, carro, trabajo, carrera, estudios, dinero, todo. Dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida secular y a la piedad ya nos han sido dadas. Esto concuerda, hermanos, con lo que dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, que Dios ya nos bendijo con toda bendición del cielo. Ya tenemos todo lo que necesitamos tener, hermano. Ya lo tenemos. Ya Dios nos lo dio. ¿Sí me está captando lo que está diciendo Dios, hermano? Nos han sido dadas. No es una promesa. No. Las bendiciones de Dios, hermano, no son promesas. Ya es una posesión que tenemos. Y voy a terminar diciendo que ya Dios nos ha dado todo lo que nosotros debemos tener y necesitamos tener. A pesar de que muchos cristianos le oran a Dios para pedirle lo que ya tenemos. Por ejemplo, hay muchos cristianos que le piden a Dios por más amor. Señor, dame amor, más amor. Pero Dios ya nos ha dado amor. ¿Verdad que sí? No tenemos que pedirle que nos dé. Ya Dios nos los ha dado. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. No tenemos por qué pedirle a Dios algo que ya nos dio. Romanos 5:5, hermanos. Romanos 5:5 dice la Biblia así. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué cosa? Derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuando creímos en Cristo, hermanos, Él ya nos dio de su amor. Entonces no tenemos por qué pedirle algo que Dios ya nos dio. ¿Verdad que no? Por ejemplo, si viene Alex y le dice, papá, le da con la mano Efraín, le dice, papá, dame mis $10 que me dijiste que me ibas a dar el domingo. Pues ya te los di, Alex. Sí, aquí están. Pero dámelos. No, ya te los di, los tienes ahí en la bolsa. Sí, pero dame mis $10. Le puede decir Alex. Alex, ya te los di, ahí los tienes en la bolsa, sácalos. Sí, aquí están, pero dame mis $10, le dice Alex. ¿Qué iba a pensar el hermano? Pues, ¿por qué me estás pidiendo algo que ya te di? ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo la Biblia, hermano. ¿Por qué le vamos a pedir a Dios algo que ya nos dio? Señor, dame más amor. No, es que ya nos dio amor, hermano. Lo único que tenemos que hacer es saber amar a los demás, pero Dios ya nos dio de su amor. Ayúdame a amar a mi prójimo. No. Dame amor por mi prójimo. No, es que Dios ya nos dio amor. Nada más es que a ti te toca decidir amarlo. Pero Dios ya te dio amor por el prójimo. Señor, dame más amor por mi marido. No, hermana, ya le dio amor. Nada más que usted no lo quiere amar como Dios quiere que usted lo ame. Ese es el asunto. Porque Dios ya ha derramado de su amor sobre nosotros. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya nos han sido dadas, dijo Pedro. Y Pablo dijo, no, es que Dios ya nos bendijo con toda bendición del cielo, toda bendición espiritual. Muchos piden más amor cuando Dios ya nos dio. Algunos cristianos le piden a Dios paz interna, hermanos, cuando Dios ya nos la otorgó, ¿sí o no? Juan 14:27. Juan capítulo 14, versículo 27, dice la Biblia así, Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, dijo Cristo. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Dijo Cristo, mi paz les he dejado ya. Bueno, entonces, ¿por qué estamos tan inquietos, verdad? Dios ya nos dio de su paz, no tenemos por qué pedirle paz. Nada más que no sabemos identificar la paz que Dios nos da. Y no sabemos aplicarla a nuestra vida cuando hay situaciones. Señor, dame paz. No, ya te la di, dice Dios. Tranquilízate. Está quieto y conocer que yo soy Dios. Es que estás muy acelerado, dice Dios. Tranquilízate. Quédate ahí esperando, discierne y analiza la situación y vas a ver cómo la paz que ya te di, la vas a poder disfrutar. No me estés pidiendo lo que ya te di, dice Dios. ¿No? Algunos cristianos le piden a Dios la felicidad y el gozo cuando Dios ya la emitió a sus hijos. ¿No es cierto, hermano? Juan 15:11. Juan 15:11, dice capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ya, hermanos, el gozo de Dios en nuestras vidas ya está cumplido. Amén.
No tenemos por qué estar tristes, ni agobiados, ni preocupados, ni confundidos, ni agobiados, ni angustiados, porque ya el gozo de Dios está con nosotros. Las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores. Ya tenemos la felicidad y el gozo de Dios, hermano, en la vida. Nada más que tenemos que aprender a disfrutarlo. Porque los afanes de esta vida opacan. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre espinos y la semilla creció, germinó y empezó a crecer, pero se rodeó los espinos y luego se secó porque los espinos la ahogan. Los afanes de esta vida, hermanos, ahogan la felicidad y el gozo y la tranquilidad que Dios ya nos dio. ¿Por qué le pedimos a Dios algo que ya nos dio? Bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo ya. Algunos cristianos pedimos por fortaleza cuando Dios ya nos la dijo, ya nos dijo que la tenemos. Filipenses 4:13, ¿qué dice? El versículo que iba a decir el domingo el hermano José, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano José? Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo hacer a causa de Dios que ya me ha fortalecido. Es lo que quiere decir ese versículo. De hecho, esa debería ser la traducción más literal. Todo lo puedo hacer en Cristo, quien es el que me ha fortalecido. Ya tenemos la fuerza, hermano, del cielo. Señor, dame fuerza. Dice Dios, ya te la di, ¿por qué me estás pidiendo? Pues es que no puedo. No, si puedes. Dame paz. No, ya te la di. Mi pasos dejo, mi pasos doy. Ya mi Hijo Jesucristo te la dejó, te dotó de ella. Señor, dame más amor. Ya tienes al Espíritu Santo cuando creíste y cuando te di a mi Espíritu, te di amor, derramé de mi amor a ti. No estoy pidiendo algo que ya tiene. Que Dios nos ayude, hermanos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ya tenemos, Dios ya nos ha dado toda bendición espiritual y en Él, hermanos, estamos completos. Amén. Debemos estar felices. Aunque no haya dinero, aunque no haya leche. Nos dijo Barak el otro día, papá, no hay leche en la casa y quiero leche. En las 12 de la noche. Y vete a dormir, no te nos van a andar comiendo leche. Y mañana voy a ir a comprar. Ahorita no voy a salir al... Ya estaba cerrado el McDonald's. El Walmart, ¿no? Una de las 11. Y mañana te compro una vaca si quieres. Aunque no haya leche, hermanos, aunque no haya nada, ya estamos completos en Cristo. Que va a haber abundancia, vamos a tener abundancia en un momento dado, es verdad, pero quizás van a llegar tiempos de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no? Como la historia de Génesis. Hay altibajos en la vida. Lo malo es cuando nos quedamos abajo. Hay que aprender. Pablo dijo, he aprendido a contentarme en cualquier situación que me encuentre. He aprendido, he tenido abundancia, como también sé padecer necesidad. Yo no me quejo, dice Pablo. Dios me ha dado mucho y lo que Dios me ha dado lo comparto y cuando me quedo sin nada, pues no me pesa porque ayudé a alguien y Dios me vuelve a mandar a alguien para que me dé. He aprendido a contentarme en cualquier situación que yo me encuentro. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, ¿no? Cristo estamos completos. ¿De qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? Yo no me voy a poner la vacuna porque... Dile gracias a Dios que hay medios. Yo no me voy a juntar con fulanito porque me cae mal. Dile gracias a Dios. Yo no me subo a ese carro porque no me gusta el color rojo, es de mala suerte. Dile gracias a Dios que hay carro. Hay gente así. ¿No? Gracias a Dios, hermano, que Dios nos ha dado lo que tenemos. Hay que disfrutarlo. Amén. Porque cuando ya no estemos con quien estamos, nos van a hacer falta. Les vamos a extrañar. ¿Verdad que sí? Hay que disfrutar lo que Dios nos ha dado. Ya Dios, en Cristo estamos completos, ya Dios nos dio todo, no nos hace falta nada. Nada nos hace falta. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que se nos va a acabar y por lo que viene. Dios es fiel. Dios es bueno. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y terminamos con una oración. Dios les bendiga. Muchas gracias por su paciencia, por su tiempo.